bien, pues vamos a iniciar con este nuevo libro que se llama Escucha la voz de Dios. Lo pueden encontrar tanto en Amazon como en Mercado Libre. Y eh, la idea original es que todos pudieran tener su libro y que cada quien le diéramos pues lectura todos los días, pero como sabemos que no todas tienen la posibilidad de hacerlo, lo vamos a ir dividiendo de 2 clases por semana. Entonces esta semana vamos a ver el día 1 y el día 2 y luego el día 3 y 4 y luego el día 5 y el resumen de todo lo que vimos las semanas anteriores y así nos la vamos a ir llevando hasta que terminemos este libro. ¿Ok? Entonces, lo primero, lo primero que quiero preguntarles para iniciar esta clase es ¿qué se imaginan ustedes o qué les viene a la mente cuando piensan en escuchar a Dios? ¿Qué se imaginan cuando piensan en esta frase de escuchar a Dios? Quiero escuchar a Dios o quiero escuchar la voz de Dios. O cuando alguien dice, escuché que Dios me dijo tal cosa o sentí que Dios me dijo tal cosa. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Cuando se te viene un verso a la mente. Ajá, pásalo, please. Cuando se te viene un versículo a la mente, esa es la voz de Dios. Que, por ejemplo, yo me siento en angustia y que de repente, porque tu corazón se angustia. En algún versículo yo soy tu pastor, nada te va a faltar, bla, 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 bla. Para mí esa es la voz de Dios. Ok. ¿Qué otra cosa? Pues yo digo que día con día Dios habla. Dios habla y más cuando lo buscamos. Hay muchas maneras de cómo Dios nos va a hablar y una de ellas pues es a través de su palabra, a través de su palabra y cuando más lo buscamos es más nos va a hablar. Y si muchas veces pudiera hacerse nuestro oído sordo, Dios va a usar personas, va a usar circunstancias para llamar nuestra atención. Entonces, yo creo que Dios siempre va a hablar porque es un padre que está interesado en nosotros. Muy bien. ¿Alguien más? Yo pienso que es cuando reconozco mis acciones y errores y recuerdo que, por ejemplo, no debo de reaccionar así o ver a los demás con compasión, cuando también pasa por mi mente el perdonar, y también cuando uno pasa por situaciones difíciles es cuando nos acercamos a Dios. Entonces, al acercarte o al pasar en tu pensamiento, es ese momento que Dios te está hablando, que te acerques. O cuando no sabes qué hacer y de repente llega la solución, también es que Dios te está hablando. Así. Muy Eso. bien. Ahí lo puedes poner. Muy bien. Pues son válidas todas sus aportaciones, porque es la manera en la que ustedes han visto que Dios te puede hablar. Sí, definitivamente puede ser a través de algo que recuerdas de la Biblia, a través de alguien cuando estamos tan ocupadas y estresadas por el día a día. Ah, o puede ser que tenemos un problema y de pronto se te ocurre la solución de ese problema y dices, ¿cómo no había pensado en eso? También Dios puede hablar de esa manera, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en las que Dios nos puede hablar, pero específicamente hay varias, de acuerdo a lo que vamos a estar estudiando, necesitamos nosotros tener una actitud proactiva, es decir, estar deseando que Dios nos hable para poder escuchar su voz. Ahorita
piensen en lo que están haciendo en este momento. Están cruzando los pies, me están viendo a mí, pero a lo mejor están pensando que llegando a la casa tienen que hacer algo, o tienen algo pendiente, o mañana en cuanto se levanten. Todas esas cosas que ustedes están pensando en su mente. Pero también escuchen. Además de mi voz, ¿qué se escucha? Silencio, el niño, el aire. Si alguien escucha todavía más, escucha una voz de los hombres allá a lo lejos, ¿sí o no? Y muchas veces eso que se oye allá a lo lejos es la voz de Dios para nosotros. A veces. Y a veces no podemos distinguir, no podemos saber qué es lo que está diciendo o si nos está hablando a nosotros. Incluso si yo me saliera ahorita y les sigo hablando desde allá afuera, chance y me escuchen, pero pues primero no me van a estar viendo y va a ser más fácil que ustedes pues se distraigan o pasen otras cosas, ¿no? Y con Dios no es diferente. De hecho es lo mismo y todavía es más complejo de cierta manera porque a Dios no lo estamos viendo físicamente. Entonces llega el momento en que nosotros necesitamos tener este deseo de escuchar la voz de Dios. Quiere decir que necesitamos detener todo lo que está pasando a nuestro alrededor, detener incluso nuestros pensamientos, nuestras una y otra y otra y otra, porque así somos las mujeres. Y decir, Señor, ¿qué me estás hablando? Quiero escucharte. Y a veces es tan difícil hacer eso y por la personalidad que tenemos y por las obligaciones que tenemos y por los compromisos que tenemos, es muy difícil detener absolutamente todo y decir, Señor, ¿qué me estás hablando? Ustedes jamás van a encontrar un momento en su vida que ustedes se detengan y que Dios no quiera hablarles. Dios siempre quiere hablarnos todo el tiempo. Entonces, hay una clave, que ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Hay una clave que nosotros tenemos para desbloquear la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición? Pues escucharlo hablar y poder actuar en consecuencia. La autora, que se llama Priscilla Shirer, pone aquí un texto que dice, la dirección de Dios es solo para aquellos que ya se han comprometido a seguir su guía. En este sentido, podemos decir que Dios es capaz de hablar lo suficientemente alto para que le escuche un alma dispuesta a escuchar. Esto lo escribió Louis Sperry Schaeffer. Entonces, imagínense que Dios en este momento les estuviera hablando así de fuerte como les estoy hablando yo a ustedes. No les estoy gritando. Y tampoco les estoy diciendo, ¡Palestina! Para que me escuche todavía y directamente el nombre, ¿no? Imagínense que Dios nos está hablando de esa manera, pero nosotras estamos tan ocupadas y tan distraídas y tan angustiadas que no podemos escucharlo. Entonces, a eso hace referencia. Si tú ya te comprometiste en seguirlo a Él, en seguir su guía, en seguir su dirección, su instrucción, Él puede hablar lo suficientemente alto o fuerte para que tú lo puedas escuchar. Pero para eso tienes que tener un alma dispuesta. ¿Y qué hay dentro de nuestra alma? El propósito. Sí, pero ¿qué compone nuestra alma? Los pensamientos, las emociones, la voluntad, ¿qué más? Las decisiones. Entonces, todas esas cosas, nosotras debemos estar dispuestas a rendirlas delante del Señor. Y muchas veces es como, ay, pero es que yo no quiero, es que yo quiero, no sé, vamos a poner, a mí me gusta mucho seguir hablando de la hermana Alicia. ¿Cómo no voy a, Señor, cómo dices que no debo de estar murmurando? ¿Por qué? Si está bien sabroso el chisme. Muchas veces es nuestro propio yo, nuestra propia carne
que nos retiene de rendirnos delante del Señor. Entonces, ella cuenta una historia de que en su familia tenían lazos directos con los Vaqueros de Dallas, el grupo de fútbol americano de Estados Unidos, uno de los más pues, populares. Y menciona que era tanto su acercamiento a ellos que pues les llegaban a preguntar cosas de pues cómo le hacen para llevarse también al mariscal de campo, que era el más importante, y al coach. O sea, cómo hacen para que todo funcione, por qué se llevan tan bien, parecen padre e hijo. Y resulta que el mariscal de campo les empieza a decir, pues esto no siempre fue así. Llegó un momento en el que yo tuve que rendir lo que yo pensaba que era mejor para el juego, para mi equipo, porque él es el líder, y tuve que empezar a escuchar al que era nuestro entrenador. Y entonces fue que empezamos a ganar más partidos y a ir más adelante y a avanzar y a mejorar y hasta llegar a ser los mejores. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros, cuando nosotros no estamos decididas a rendir todo, y todo es todo, delante del Señor, muy difícilmente vamos a poder escuchar con claridad lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotras tenemos la razón. A veces pensamos que nosotras sabemos cómo funciona o que podemos o que tenemos la autoridad, y no es así. Absolutamente todo debemos de rendirlo delante del Señor. Y entonces se trata aquí de obediencia. La clave para poder desbloquear la bendición de Dios es la obediencia. Entonces, ¿ustedes están dispuestas a obedecer? No me contesten, piénsenlo. Yo estaba acordándome de una anécdota cuando ella estaba contando todas estas historias sobre cómo necesitamos hacer un compromiso de obedecer a Dios, cómo necesitamos escucharlo y cómo necesitamos de verdad querer escucharlo para poder hacer lo que Él quiere, sin importar lo que sea que nos esté pidiendo que hagamos. Y resulta que cuando yo era niña, yo nací en la iglesia, casi literalmente. Mis abuelos eran cristianos, mis papás son cristianos, yo soy cristiana. Así que toda mi vida y mi historia es en base a lo que pasaba en la iglesia, en ir a servir a la iglesia, en no porque tenemos reunión en la iglesia o no porque tenemos un compromiso en la iglesia. Todo, absolutamente. Entonces mis amigas pues eran amigas de la iglesia, más que las de la escuela, eran como compañeras, pero mis amigas eran las de la iglesia, ¿no? Entonces llegó un punto en el que para mí estaba bien y yo me sentaba con mis amigas en la iglesia, pero ya para esto era una adolescente, niña adolescente. Y mi papá siempre me regañaba porque al yo sentarme con mis amigas, pues nada más estaba platicando, obviamente. Teníamos muchas cosas de qué hablar. Ustedes imaginarán cosas tan importantes que platican los niños 11, 12 años. Bueno, teníamos mucho que hablar, pero yo ya sabía que si de casualidad a mí se me ocurría, mi papá siempre ha sido músico desde que yo nací, él ya era músico. Si a mí se me ocurría voltear a ver a dónde estaba mi papá, no. Así que si yo me iba a sentar enfrente con mis amigas y estaba decidida
a platicar, no podía voltear a ver a dónde estaba mi papá. Porque yo ya sabía, totalmente, yo ya sabía que él me iba a estar viendo y que saliendo de la reunión me iba a regañar y me iba a decir, no te vas a volver a sentar con ellas. Entonces, lo que yo muy inteligentemente hacía era que saliendo de la reunión, mira, no decía ni una palabra. Y me aguantaba y me aguantaba y me aguantaba hasta que ya no podía más aguantarme y hablaba y venía el regaño. Y yo así como, ay no, ¿por qué no me aguanté? Y eso fue constante durante mucho tiempo. Entonces me recuerda a esto. Yo no estaba dispuesta a escuchar que mi papá me dijera, no puedes estar hablando durante la reunión. Ahora que soy grande lo entiendo, estaba distrayendo a todo mundo. Pero cuando era niña no. Y muchas veces así nos pasa. Dios a veces nos pide que no hagamos cosas o que vayamos y nos metamos y nosotras no estamos dispuestas. Y mejor así. No digo nada, no hago nada, no volteo a verme, si no lo veo no me ve. Y no funciona de esa manera. Entonces necesita haber voluntad en nosotros de escuchar a Dios, de decir, Señor, lo que sea que me quieras pedir, lo voy a hacer. Entonces me estaba acordando, dije, yo sabía que el Señor iba a redimir eso mal que hice en una historia que contar. Entonces, hasta que nosotros no abramos las conexiones de nuestra sumisión, Él no puede empezar a subir el volumen de su voz. Hasta que nosotros no digamos, sí, Señor, lo que tú quieras. Sí, Señor, cuando tú quieras. Sí, Señor, de la manera que tú quieras. No como yo espero, no como yo lo razono, no como yo lo entiendo. Cuando tú quieras, como tú quieras. Es que nosotros podemos empezar a escuchar su voz. Y qué reto tan grande. Piensen ustedes, ¿cómo podríamos establecer una conexión entre obedecer a Dios y escuchar su voz? Necesitamos rendir todo. Y esta autora nos pone unos versículos de la Biblia que están en Salmos 25:14, si alguien los puede buscar, Juan 7:17 y Juan 14:21. Yo tengo Salmo 25:14. A ver, léelo, porfa. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ok. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Muy bien. Juan 7:17. ¿Lo leo? Sí, por favor. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok. Doctrina habla acerca de enseñanza, instrucciones que se dan para alguien, un conjunto de ideas, de opiniones, para que son sustentadas por un grupo o por una persona, que en este caso la persona es Cristo, pero el grupo en sí es la iglesia. Entonces, Jesús decía esas palabras, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo, Jesús, estoy hablando de mi propia cuenta. Y por último, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy bien. Entonces, la autora nos invita a que nosotros podamos establecer, de acuerdo con estos versículos que leímos, cómo puede la obediencia y escuchar a Dios establecer una conexión. De acuerdo con estos versículos, se los vuelvo a leer. Dice,
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo la obediencia y escuchar a Dios pueden establecer una conexión entre ellos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo la obediencia nos lleva a poder escuchar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo la obediencia nos lleva, o sea, establece una conexión a que nosotros podamos escuchar la voz de Dios? Pues yo digo que cuando priorizamos, ¿no? Ujú, En tener ese encuentro. así es. Y que es parte de lo que les decía al inicio. Nosotros debemos de tener un deseo en nosotros de querer escuchar a Dios. Si nosotros ahorita decimos, vamos a callarnos y vamos a escuchar lo que están diciendo allá, alguna me va a poder decir qué es lo que están diciendo allá, ¿no? Es exactamente lo mismo. Debe de haber en nosotras un deseo. La respuesta que yo puse es que cuando deseas escuchar a alguien, lo que sea que tiene para decir, aunque no te guste, prestas toda tu atención. Y va de la mano con el ejemplo que les decía. Yo sabía que no quería escuchar a mi papá. Yo sabía que quería seguir platicando, así que ni de chiste que lo volteara a ver, porque yo ya sabía que me iba a hacer la seña de que me callara o de que me regresara con mi mamá. También poner en práctica los mandamientos, o sea, practicarlos todos los días, aunque te dé flojera, aunque digas, ay, no puedo. Exactamente. Necesitamos obedecer lo que Él ha establecido, los 10 mandamientos que ya nos dejó, que Jesús dijo, en esto se resume la ley, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú eres capaz de amar a Dios y de amar a tu prójimo, pues eres capaz de cumplir todo lo demás. De no de codiciar, de no matar, de no robar, todo lo demás. Porque es muy difícil eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo se conecta la obediencia voluntaria con escuchar la voz de Dios? Que nosotros necesitamos tener ese deseo y necesitamos cumplir con los mandamientos que Él ha establecido también, sí. Entonces, ¿somos nosotras capaces de escuchar la voz de Dios o no? Sí. A través de la obra que el Espíritu hace en nosotros, de irnos transformando, somos capaces de escuchar la voz de Dios. Pero también somos capaces de ignorarlo, muy capaces. Mientras más nosotros ignoremos o menospreciemos la voz de Dios y la convicción que el Espíritu pone dentro de nosotros, más lo vamos a pagar. Si Él sigue hablando y nosotros lo seguimos ignorando, ¿qué va a pasar? Se va a pagar. Vamos a ponerlo con un ejemplo, las que tienen esposo o las que tienen una amiga que quieren mucho, que de pronto su esposo o su amiga los ignora por un detalle mínimo que ya no les puso atención. ¿Cómo sienten? Se siente bien bonito. No. Se siente feo. Sí, honestamente, se siente muy feo. Y el Espíritu Santo es igual, es una persona y también siente que nosotros lo rechazamos. Entonces, si nosotras no estamos dispuestas a escuchar, por más que intente, vamos a apagar su insistencia de seguirnos hablando. Sí, nos puede dar más oportunidades adelante. El Señor dice su palabra que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Nos puede dar más oportunidades, pero también en qué problemas nos podemos meter. Sí, sí. Problemas muy, muy, muy serios.
Entonces, Él no va a malgastar sus palabras en quienes no están dispuestos a obedecer. El corazón tierno y sumiso es lo suficientemente sensible para detectar de manera continua la guía de Dios y para detectar las voces extrañas y alternativas del enemigo, del temor y del ego que buscan desviarnos. Desde que yo empecé a servir al Señor con mayor intensidad y con mayor convicción, nunca había tenido tanta lucha en mi vida. En mi fe, en mi matrimonio, con mis amistades. Es como, ¿qué está pasando? Pero también cobras ánimo porque sabes que el Señor siempre está contigo. Pero el enemigo no pierde una oportunidad. Ahí dice más adelante, dobla turno si es posible. Toma el turno de la noche por seguirte diciendo mentiras, por seguirte diciendo cosas para que tú te desvíes de la fe, para que tú te desvíes de estar escuchando la voz del Señor. Entonces, las preguntas difíciles vienen ahora. ¿Estás dispuesta a obedecer a Dios y a su palabra? No me digas a mí, piénsalo, piénsalo. ¿Realmente quieres hacer su voluntad? ¿O ya decidiste de antemano seguir tu propio camino y tu propio deseo a pesar de lo que el Espíritu de Dios te está diciendo? Sé honesta, el Señor ya conoce tu pensamiento, Él ya sabe tu respuesta. Aún si dudaste, que cuando yo lo estaba leyendo dije yo, "Ay, necesito un curita." Sí, el Señor ya sabe si dudamos, si no dudamos. Y todo eso, nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestras inquietudes, todo debemos de presentarlo delante del Señor. Él no se sorprende porque Él nos hizo de esa manera. Él sabe de qué cojeamos, Él sabe de qué nos falla, Él sabe de nuestro mal, de los deseos de nuestro corazón, Él lo sabe. Y todo lo podemos presentar delante del Señor y no dejar que eso nos separe de seguir escuchando su voz. Entonces, ella lanza el reto que desde que tomamos esta lección, le permitamos al Señor que ablande nuestro corazón y estar atentas a entregar nuestras propias ambiciones sobre el altar del Señor y que pongamos su voluntad por encima de lo que nosotros deseamos. ¿Qué podemos desear? No, pues muchas cosas. Ustedes pónganle nombre. Dinero, salud, otra casa, otro armario para tener mucha más ropa. Muchos hijos, ojalá no hubiera tenido hijos, ojalá tuviera otro carro más nuevo. No sé, ustedes pónganle nombre. Y esas son cosas muy absurdas, si ustedes lo quieren ver así, otras deseamos otras cosas, pero siempre es importante que nosotros le pidamos al Señor, que nos demos cuenta, Señor, eso no es tu voluntad no es lo más prioritario para mí, tu voluntad no es lo más importante para mí, perdóname. Haz mi corazón blando, ayúdame. Quiero genuinamente que tu voluntad sea lo más importante para mí. Y cuando nosotros rendimos todo delante del Señor, no nos estamos quedando en cero. No es que el Señor vaya a tomar todo y no nos vaya a dar absolutamente nada. Esa es la mentira más grande que le podemos creer al enemigo, que nos vamos a quedar sin nada. Es mentira. Porque decirle sí al Señor es recibir sus bendiciones. Y Él no bendice. Si alguna ha recibido una bendición del Señor, sabe que no bendice con migajas. Entonces, les quiero invitar a que ustedes puedan orar esto al Señor cuando se den cuenta de que hay algo que es más importante que la voluntad del Señor, que
que se rindan a los pies de Cristo. Digan, Señor, ya me di cuenta, perdóname, enséñame, ayúdame, dirígeme. Y eso es lo más importante, que Dios quiere que nosotras dependamos de Él. Porque eso fue lo que pasó en Edén principalmente. Adán y Eva dejaron de depender de Dios, dejaron de buscarlo a Él y definieron lo que ellos querían, escogieron lo que ellos querían antes de seguir escogiendo a Dios. Entonces esa es la idea, que nosotros cada vez que nos demos cuenta que estamos deseando alguna otra cosa más que al Señor, más que su voluntad, que podamos venir a su presencia y que seamos honestos. Es eso, no es ninguna otra cosa. Entonces, Priscila dice que ella está muy consciente de lo difícil que puede ser someterse. Lo dice ella, una mujer con un corazón que si no fuera porque el Espíritu Santo mora en ella, sería fría y apática. Entonces ella pone aquí una lista de cosas que la pudieran estar llevando a no ser obediente a la voluntad del Señor. Y les voy a leer la lista y ustedes ahí hagan un checklist mental, le ponen una palomita si ustedes se pueden identificar de manera personal. Cosas que pueden reconocer de razones por las que no obedecemos al Señor. Temor, orgullo, pereza, testarudez, presión social, procrastinación, falta de confianza en Dios, incertidumbre en cuanto a cómo comenzar, estar demasiado cómodo en el lugar en donde estás, impaciencia con los tiempos de Dios, sentirte indigna de que Dios te use, estar demasiado ocupado con tus ambiciones personales, preocuparte por escuchar mal a Dios o estar decepcionado de Dios por experiencias pasadas o tener dudas de que la obediencia conduzca a un resultado deseable. Esas son solo algunas opciones que ella menciona. Puede haber muchas otras. Y cada quien pudiera tener algo que sea distinto a lo que acabamos de mencionar y que pudiera ser una limitante para que nosotras empecemos a confiar y a obedecer a Dios. Entonces, piensen, ¿cómo les ha estorbado eso para ser obedientes? No me digan. Yo sé que podemos llegar a ponernos muy vulnerables en esto y piénsenlo. Y ya, si alguna quiere hablar, pues me dice. ¿Cómo nos ha estorbado esto para ser obedientes? Considérenlo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la obediencia no solamente es una clave, sino que es la clave para poder recibir las bendiciones de Dios, vamos a poder entender cuán importante es que nosotros mantengamos abierta la puerta de comunicación con Él. Y cuando ustedes se den cuenta, Señor, no puedo ser obediente en esto, llévenlo delante del Señor. ¿Quién es el que renueva nuestra mente? El Señor, a través de su palabra. Su Espíritu Santo, a través de su palabra, renueva nuestra mente cada día. Por eso es importante también que leamos la palabra, que la meditemos. Entonces, lo que les decía hace rato, si para el enemigo hubiera turnos, él los trabajaba todos para hacernos separarnos de la fe, para infundirnos temor y paralizarnos, para hacer arder nuestro orgullo y decir es que yo me lo merezco, es que yo puedo, es que me lo deben, es que ustedes pónganle nombre, ¿no? Incrementar nuestras dudas, animarnos a postergar o incitar cualquier situación que pueda alborotar
nuestra desobediencia. Lo que quiere es impedirnos que corramos en una sumisión absoluta delante del Señor. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Porque quiere, bueno, es que la lucha del cristiano no podemos siempre decir que es por parte del enemigo. Entonces, sí, es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así es. Y lo que el mundo nos ofrece. ¿Sí? Entonces, todo eso conlleva una serie de lo que aquí menciona la autora, de circunstancias por las que no obedecemos. Pero Dios es tan bueno, tan bondadoso, que nos conoce tanto. Y cuando estamos decididas y le estamos buscando, Dios nunca se va a quedar callado. Siempre va a hablarnos. Siempre. Siempre. Y a veces va a ser hasta una palabra exhortativa que no nos agrada ante una circunstancia. Así es. Y a veces él usa circunstancias que te dice, aquí estoy. Así literal. Aquí estoy. Y casi siempre, bueno, siempre, ¿no? Antes de subirme al carro, pues yo oro 2, 3 veces, ¿no? Lo mismo, casi siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque pues voy manejando, voy en un carro, hay mucha gente a mi alrededor, etcétera, etcétera. Y hace unos días, iba a salir a trabajar, mi esposo traía otro carro, y esa vez dije, Dios, me encuentro sin dinero. Y no había agua, ya era tarde, y nos dimos cuenta ya tarde, las 10 de la noche. Yo, Gabriel, no tenemos agua. Y fue y se asomó, le dijo, tengo solamente 50 pesos. Agárralos, está en tal lado, vete por el agua. Mamá, ya no hay agua, está todo cerrado. Le dije, ahorita vamos a ir a uno que es de 24 horas para rellenar. Ok. Y tráete el dinero. Mami, no te lo di. No, no me dices nada. ¿Estás segura? Sí, hijo, búscalo. Y empezó a buscar. ¿Tus bolsas? No, mamá, no traigo nada. Estoy segura que te lo di. No me lo dices. Y ahí estamos, busque, 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 busque. Y no tienes nada. ¿Qué? Así, ay, mijito, te enojas, te frustras, ¿no? Tienes sed, necesitas el agua. Y yo, Gabriel, ¿cómo es posible? Y no es la primera vez que ha tirado dinero, ¿no? Y yo, ¿cómo es posible? Era lo único que tenía. Ay, nada. Ay, no. Total de que le dije, ok, voy a ir a trabajar un rato. Y ya era noche. Ya era noche. Le dije, voy a ir a trabajar un rato. Ni modo. Y yo en mi mente iba, ay, no sé, chamaco, Dios mío santo. Ay, no se estrenan las cosas. Y yo iba hablando, ya había orado porque iba a salir a trabajar un rato. Y le digo, acuéstate, duérmete. Mi esposo también andaba trabajando. Le digo, acuéstate, duérmete. Y yo voy a estar al pendiente con tu papá y no te preocupes por mí, duérmete. Y al rato voy a ver de dónde me traigo agua. Señor, yo sé que tú me vas a proveer, tú eres tan bueno, Padre. Y mi mente, ay, te chamba. Dos luchas. Otra vez, Sí. tanto y ahora tanto, ay, chamba. Bueno, ya luego me picó el servicio. Y me dice el muchacho, el mensaje, permítame, estoy un poquito atrasado, pero permítame. Sí, no te preocupes, aquí te espero. Y mi mente, ay, Señor, ya estoy aquí, ya, yo mismo, ya, cálmate, ya estás aquí, ya vas a agarrar dinero, ya, cálmate. Yo misma me estaba regañando. Y yo, ay, Señor, qué barbaridad. Y ahí está mi mente. Y más se tababa el muchacho. Y bueno, por fin llegó. Pero lo de buenas que me estaba diciendo en el mensaje. Ok. Y me dice, oiga, dice, le voy a cambiar el destino. Ah, sí, está bien. Y era cerquita. Y era
por la casa, o sea, me regresó y me cambió el lugar. Bueno, y me dice, oiga, hay una manera para darles a ustedes una propina en la aplicación. Dije, sí, la verdad yo no lo he hecho, no sé cómo es, dije, pero hay una manera para si usted quiere dejar una propina. Bueno, ya eso me dijo en cuanto se subió. Y ya iba tallando. Total de que era rápido, 4 minutos donde lo dejé, de donde lo agarré a donde. Y ya me dice, ¿sabe qué? No pude. Ah, no se preocupe, señor, no se preocupe. Y luego pues lo puse ahí, dice, no, en tarjeta y que no sé qué, y ya no le supe la aplicación, no se preocupe, señor, aquí ya llegó a su destino. Sí, pero como no pude, yo quiero darle una propina. Ay, agarro y saco billete y me da 100 pesos de propina. Y fue un viaje de 30 pesos y me da 100 pesos. Y yo, ay, bueno, gracias. Yo no lo recibí de él, o sea, claro. Yo lo recibí de Dios. Cállate. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya cállate. Sí. Y el doble de lo que perdió. El doble de lo que perdí. Sí, no la poquita. Por eso, Dios es tan bueno, tan lindo, Así es. que cuando estamos dispuestos, hasta nos va a dar una exhorta bonita. Sí, sí. Una vez estaba peleando conmigo misma también. Cuando la boda de mi hijo hace un año, yo le decía, no quiero gastar, no me voy a pintar el cabello, todavía no abría la estética, tenía materiales. No, es que si gasto, me ahorráis de los derechos. No, todavía me falta mi vestido, me faltan los zapatos. No, y me miraba al espejo. Me peiné, así me voy a peinar, ese va a ser mi peinado. No se sabe. Y es el Espíritu Santo. A tus hijos les gusta que te pintes el cabello. Vas a un lugar especial. No, pero no quiero gastar. Sí, pero no quiero gastar. Y me vi al espejo. No, está bien mi peinado. Y otra vez que me miro al espejo a los días y me dice lo mismo. Tus hijos les gusta que te arregles más. Complácelos. Mira, me voy a poner un tinte. Agarro el tinte. No, me gustó. Ay, traía mi cabello 100% virgen. 100% virgen lo traía. Porque yo tenía esa idea de que quería reposar mi cabello. Pero me dice el Espíritu Santo, a tus hijos les gusta que tú te veas más presentable. Pero yo quiero mi cabello virgen. Está bien, me puse el tinte, no me gustó. Y le hablo a una hermana, oye, ¿sabes qué? Así, hermana, fíjate. Este cabello, el tono que me quedo es para nichos. 20. Ya sabía, mi amiga y todo. 20. Ya te tenías en claro que te ibas a hacer nichos. 20. Agarro lo que como y vamos como en unas 5 horas. Te dejó precioso el cabello. Yo, ay, así lo quería en mi corazón. Pero yo decía, no le decía a la hermana, yo no le decía, y le dije, ¿sabes qué, hermana? ¿Cuánto me vas a cobrar? No te quiero cobrar. No, tampoco. Y ya me dice, mira, dame 400 para que ya te vayas así. ¿Trajiste todo tu material? No es necesario. No, le dije, tenga, le voy a dar 500. Es más, hasta vale más. Y tú sabes, me dice, que no es necesario que me lo des. Yo sé que vas con somos amigas, pues, problema, ok. No, tenga. Y al día siguiente, un cliente, porque en ese tiempo traíamos un taxi, un cliente llega y me dice, ya sé que ya se va mañana de vacaciones, que bueno que le vaya bien. Era de llevarlo siempre a las 6 de la mañana a su trabajo. Y me dice, quiero darle esto para que se coma una nieve. Ay, gracias, muy amable. Pues sí, nos veremos como dentro de unos 3 semanas. Que se divierta mucho, que se la pase bien en la boda de su hijo. Muchas gracias, señor. Y estaba oscuro todo. Ya cuando llegó la luz y quedó, eran 500 pesos. Un regañadón. Un regañadón. Entonces, Dios es así tan
tan amoroso, y sabe nuestra humanidad, pero también aún en nuestras propias debilidades humanas, Dios se compadece y siempre va a estar ahí para ayudarnos como ese amigo que Él ha prometido ser. Eso es lo que les quiero. Pues sí, es lo que les decía, el Señor no da migajas. Entonces, podemos ver también que es claro que Jesús no ignoraba que Él tenía voluntad propia. Podemos leer Juan 5:30. Juan 5:30. ¿Lo leo? Ajá. No puedo yo, hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesús sabía que Él tenía voluntad propia, pero ¿qué estaba diciendo ahí? Que Él no estaba buscando ¿qué cosa? Su propia voluntad. Sino la de ¿quién? La del Padre. La de su Padre. ¿Cuál fue su característica clave? Que Él siempre estuvo dispuesto a escuchar, a obedecer, a rendir su voluntad delante de Dios. Y claro ejemplo cuando estaba en el huerto del Getsemaní, ¿cuál era la oración que Jesús hacía? Padre nuestro. Que decía, Señor, pasa de mí esta copa, sino la tuya. Así es. Entonces, sin importar sus sentimientos ni ambiciones como humano, Él estaba lleno de humildad y estaba listo para pedir lo que el Padre le pedía. La voluntad del Padre primero, antes que la mía. Tú y yo también tenemos nuestra propia voluntad y está bien, no tenemos que tratar de ocultarla ni de fingir que no es cierto, porque es bien evidente que sí tenemos voluntad propia, ¿verdad? Entonces, nuestro problema viene de no someter esa voluntad a la voluntad superior del Padre. Nos falta a veces confiar en lo que su palabra dice. ¿Alguien me puede leer Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí al final del verso nos dice cómo es la voluntad de Dios. Buena, Agradable y perfecta. Y a veces nos falta confiar en eso. Bueno, en muchas cosas que describe cómo es Dios, ¿no? Pero confiar que su voluntad para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Entonces necesitamos confiar para poder obedecer, para poder andar en lo que Él nos está diciendo. Ahora, muchos, como les decía, tememos perder nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros deseos, si sometemos todo delante del Señor y nos pensamos que vamos a estar destruidos y abandonados, pero no es así. Sí vamos a necesitar hacer ajustes en cómo nos vamos a mover, en cómo vamos a accionar, pero nunca el Señor nos va a dejar con carencias. Y claro ejemplo, al menos dentro de lo económico, lo acaba de compartir Ceci. Entonces, aplica para todo. Si ustedes necesitan paz, el Señor les puede dar paz. Si ustedes necesitan un empleo, el Señor les puede dar un empleo. Si necesitan dónde vivir, el Señor les puede proveer. Pero necesitamos siempre confiar en Él y poder escuchar su voz y seguir su voluntad, creyendo que son cosas buenas las que Él tiene para nosotros, que no nos va a dejar en pérdida. Entonces, ella nos hace una pregunta. ¿De qué maneras
¿Has estado preocupada por perderte a ti misma si te sometes por completo a la voluntad de Dios? Piénsenlo. ¿Cómo creen ustedes que ya no serían ustedes? ¿O que dejarían de hacer o de ser de tal manera por seguir la voluntad de Dios? Pues a mí me recuerda eso de que Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. A mí cuando me dijeron del resultado de la biopsia de que tenía cáncer, sí sentí algo así, pues como toda, te sorprende, te hace. Pero no me puse a llorar ni nada, solo dije, Dios, me pongo en tus manos, que sea tu voluntad y no la mía. Tú haz lo tuyo porque tú me vas a sanar y yo voy a hacer lo mío. Fue todo lo que yo dije. Y de ahí, pues hasta la fecha, me ha respondido muy bien, la verdad. Pues ya tengo un año que salí libre pues, del cáncer. Entonces todavía lo estoy dejando pues todo en manos de Dios, de que pues yo sé que cada resultado va a ser, cada estudio que me hagan, cada esto, pues va a ser una ansiedad y una lucha y eso, pero yo digo, no, pues ya me puse en manos de él y si en el otro estudio como me salga, lo voy a ver, lo voy a tomar porque así yo lo dije. Y pues sí, ahí está, ahí se ve. Pues, en mí, ahí lo hice yo, así. Sí, de esa manera te sometiste tú al Señor. De esa manera. Y bueno, pues es un y fue algo muy fuerte. Un testimonio. Sí. Muy grande que el muy Señor grande. Obró en la vida Sí. de Ali y que hoy puede estar pues aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Pero también ¿cómo hubiera sido si por el contrario Ali no hubiera sometido sus emociones, su voluntad al Señor? Y el resultado hubiera sido diferente. Porque me dice, no sé qué, está un señor ahí arreglando los portones de la casa. Y resultó que es cristiano. Y ya me dijo, iba pasando yo así, me dice, oiga, me platicó su esposo que tuvo cáncer, ¿no? Le digo, pues sí, todavía estoy luchando con él. Y ya empezamos a platicar y me dice, ¿cómo lo tomó usted? Pues normal, le dije, yo nunca renegué, nunca le dije, y hasta ahorita, yo nunca me pregunté por qué a mí, por qué esto, por qué el otro, por qué, y no, o sea, no lloré en el momento, pero dije, ay, me va a pasar llorando, no, dije, no, yo ya me dio eso y lo voy a afrontar y pues él va a hacerlo su parte. Yo confío en que él va a seguir haciendo la lucha y yo voy a hacer la mía. Entonces, dice, por eso le está yendo que no parece que tiene cáncer, dice. O sea, que tuvo el cáncer, porque usted no renegó, dice. Ni porque iba a renegar, le dije. Pues no, sí. No, o sea, no. Y así, ¿y cómo es que te ves muy bien? Es que no parece, si es que esto, es que el otro. Y ahí yo he oído a mujeres que están ahí en las quimios esos que reniegan, que lloran, que cuando se les cayó el pelo y esto, yo digo, me va a salir. Cuando sea su tiempo me va a salir. O que, por ejemplo, las quimios fueron las más agresivas las que a mí me dieron. Total, que era como hacía 3 años que habían descubierto apenas la cura para el cáncer que a mí me dio. 3 años. Y el doctor que me atendió a mí la liberó. Y es de las más caras. Entonces yo siento que todo eso fue parte de Dios y hasta ahorita. Pues sí. Porque la última tomografía que me hice, tienes que decirle pues por qué te la vas a hacer, por qué esto, por qué el otro. Y ya yo le dije, dice, mándame los estudios de la biopsia, los resultados. Me dice la biopsia. Sí, está bien, y se los mandé. Pero ya cuando ya me dio los resultados, decía ahí que traía un tumor en el pulmón. Y yo dije,
bueno, se los voy a mandar al doctor. Y el doctor me dijo, no, no están bien escritos estos, no están bien hechos, me dice. Son de muy mala calidad, la interpretación no me gusta, me dice. Vete a que te vea con el doctor que estuvo con nosotros en la operación, que es radiólogo, oncólogo también, él te va a decirme mejor y que te haga un ultrasonido. Y a mí cuando me dieron los resultados de esos, pues mis hijos otra vez pues, se pusieron, ay, que no, o sea, como que volver a empezar. Y yo dije, no se preocupen, así va a ser cada que me hagan los estudios hasta que ya me den de alta. O sea, no. De hecho, la había platicado antes de irme, les dije, me preguntó Israel, ay, pues fíjese, vamos a estar orando, hermana, sí, le digo. Y ya nos fuimos, fue precisamente en diciembre, en las fechas. Y ya ya con el cirujano oncólogo que me operó, y ya no dice, no, le comentaste a la doctora, me dice a la radióloga que te dieron radios. No, le dije, se me pasó decirle solo que estaba en quimios. Eso fue, me dice. Lo que pasó, dice, es que como las radios van directas y a ti te dieron las más agresivas, se te pasó hasta la primer capita de la costilla y te quemó, y eso fue lo que vio la radióloga y no supo cómo interpretar. No ajá. Ay. Dios, todos mis hijos, y Aurelio más que nada andaba, no, digo, no se preocupen, si me dan más quimios no pasa nada, ya sé yo cómo son, le dije yo, o sea, no, cada año que me hagan estudios o cada 6 meses va a ser lo mismo, le digo, y tenemos que afrontar que va a ser así hasta que me den de alta, 5 o 10 años, no sé. Entonces, pero sí, también dije yo, ay, mira, bendito Dios, ahí está otra vez. Pues gracias a Dios, qué testimonio. Ajá. Y cómo se acopla perfectamente para cerrar este tema. Requiere de valentía y tenacidad confiar en la voluntad de Dios, aunque no tengas una claridad completa de qué está pasando, de lo que Él está pidiendo, de lo que Él está permitiendo que suceda, de qué lugar te está pidiendo al que vayas hoy o en el futuro. Nosotros tenemos que decidir de antemano, decir, sí, Señor. Seguras de que esa llave de obediencia desbloqueará todo don bueno y perfecto que el Padre ha planeado para ti. Entonces, ese es el primer tema, esa es la clave. Necesitamos ser obedientes, pero para poder ser obedientes necesitamos aprender a confiar. Un versículo que antes se me vino es 2 Corintios 10:5, que dice que también tenemos que derribar los argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, eso yo lo uso para mí en lo personal. Siempre que viene algo así, que no quiero hacer la voluntad de Dios porque a veces no la hago y me va como en feria. Y digo, ay, son argumentos que el diablo está poniendo en mi cabeza. Yo empiezo y luego dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y la perfección sabemos que es la madurez, o sea, es cuando vas madurando, que vas creciendo. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, o sea, venciendo todos esos tipos de argumentos que... Así es, pues es la cita de lo que les comentaba al inicio. Necesitamos siempre rendirlo todo delante del Señor, traerlo todo a la obediencia a Cristo. Entonces, no nada más necesitamos obediencia, necesitamos un plan de acción. Si ustedes saben que necesitan para las 5 de la tarde hacer esto y esto y esto y esto, ¿lo dejan a la suerte a ver si sucede? ¿O se preparan? Sucede exactamente lo mismo. Tenemos que tener un plan para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de obediencia podemos sentirla de diferentes maneras. Ella menciona que dependiendo de cómo fuimos educadas, dependiendo de nuestra cultura, de nuestro contexto, nosotros podemos ver la obediencia de ciertas maneras.
Para algunos, que esta es la primera manera, les trae pensamientos odiosos de regímenes duros y aparente sin sentido, con reglas y regulaciones asfixiantes y opresivas, en lugar de libres y satisfactorias. El segundo punto de vista es algo que parece carente de intimidad y de relación por completo, como un intento que nunca es lo suficientemente bueno para alcanzar un estándar. Y para otros, la palabra se puede sentir como una amenaza a nuestro deseo innato de ser independientes. La obediencia se revela en contra de la esencia de nuestra autosuficiencia y autonomía. Que eso es mucho de lo que viene a nosotros de sí, yo puedo, de sí es que yo lo debo de hacer o es que sí yo tengo que poder. No va por ahí. Entonces, podemos interpretar esta palabra de obediencia de tres maneras diferentes. ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Se identifican con alguna de esas tres que les leí ahorita? ¿Cuáles eran? Pensamientos odiosos de regímenes duros, de reglas y regulaciones asfixiantes y opresivas, algo que no hay intimidad, no hay relación y que nunca es suficientemente bueno para alcanzar un estándar, y otros como algo que va en contra de la autosuficiencia o autonomía. ¿Se identifican con alguna de esas tres? Con las tres, un poquito de ¿Con las tres? Sí. Es muy posible que podamos tener esos u otros sentimientos que nos evoque de inmediato la palabra obediencia, de acuerdo a lo que ustedes han vivido, de acuerdo a lo que sus papás formaron en ustedes, o su entorno, o su iglesia, para las que crecimos en la iglesia, de diferentes circunstancias en la vida que han contribuido a que nosotros veamos la obediencia de la manera en que la vemos. Entonces, la obediencia de la manera en que Dios la ve no es igual. Es una manera de demostrar nuestro amor hacia Él. Él requiere esta obediencia y no es legalista ni carece de afecto. ¿Qué es legalista? Legalista es que dice que la salvación la recibes solamente por cumplir con las leyes, por todo lo que está escrito en la Biblia. Pero en realidad que la salvación solamente viene por gracia, por la gracia de Cristo Jesús, por su obra. Entonces, Dios no dice, ay, si tú no cumples mis leyes tal y como dicen, yo no te voy a considerar. Sí, es necesario que nosotros hagamos esfuerzos y que nuestra mente sea cambiada de perspectiva y que aprendamos a obedecer mandamientos, definitivamente. Pero es solamente la gracia de Jesús lo que nos va a abrir la puerta a la salvación. Entonces, nosotros, no sé si alguna de ustedes se acuerde del versículo que nos aprendimos, el último que nos aprendimos en el estudio pasado de Mateo 16:24, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No, el cada día era de Lucas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, debe ser cada momento, no cada día, cada momento. Sí, la manera en que nosotros buscamos a Dios y deseamos estar cerca de Él nos debe de llevar a cambiar la manera en que somos, nos debe de llevar a ser obedientes a sus mandamientos que están escritos en la palabra. Jessy, quiero opinar algo, cuando yo tenía poco tiempo de caminar en el Señor, o sea, lo que toca, pues también ahí la escritora, que dependiendo de cómo nosotros fue nuestra infancia, el vínculo que tuvimos con papá,
es la manera en cómo nosotros ahora nos vamos a ir desarrollando con el Señor. Pero una cita bíblica que impactó mi vida, que fue la que más me adoctrinó, fue que aunque tu padre o tu madre te dejare, con todo eso Jehová te recogerá. Entonces, esa palabra hizo en mí el que fuera cambiando todo. La palabra esta es imposición, porque, o sea, nuestros padres, por ejemplo, los que venimos por la tradicional, por la Iglesia Católica, es, vas a hacer si cumples esto. Entonces era como un cambio, un cambio, un cambio, un cambio. Entonces, esa porción de la escritura a mí me hizo entender que Dios lo que quería en mí realmente es manifestar su amor como Padre. Y que tenía que abandonar todo eso. Pero hasta que lo entendí, porque es muy fuerte la imposición, es muy fuerte el apego de la tradicional. Sí, está muy marcado. Muy marcado. Un amigo esta semana me compartió, me dice, yo tengo una abuelita, pero católica, que le molesta. Porque él dice que toda su familia, sus hijos son cristianos y ella es la única que no. Dice. Entonces ella prefiere y luego me dice, oye hijo, ya no tomas, ya no esto, ya no otro, prefiero caerme de borracho a que yo vaya a la iglesia. Tan es así, que desprecia los pero, sí, está muy marcado. Ajá, exactamente, porque es muy así tradicional y eso es lo que comentas. Pero, o sea, hasta que no nace el Señor en ti, y ese es el surgimiento, y cae todo ese argumento. Y también no juzgarnos, pues, porque dice la palabra que no nos debemos de juzgar, que a veces, yo lo digo porque a veces digo yo, ay, la regaste, sí, ya estoy lamentándome. Dice Dios, pues, que nos levantemos, que vayamos a Él, pidamos perdón de corazón y ya, ¿no? Sí, porque siempre estaba yo, ay, estaba con los dardos, y hasta que entendí esa parte dije yo, ya, se van los pajaritos. Pues sí, la única manera. Entonces, sí, es necesario que nos rindamos completamente de manera intencional, si no, no vamos a poder experimentar los beneficios de las promesas que Dios nos ha dado. Pero no podemos dejarlo al azar. Como les decía, si ustedes saben que tienen 20 minutos, media hora para hacer el desayuno en la mañana, pues lo mínimo que pueden hacer para ayudarse a usar de mejor manera esos 20 minutos, media hora, es ver qué tienen, ver qué les falta, si tienen que ir a comprar o si con eso van a hacer, y prepararse para que esos 20 minutos, media hora puedan hacer lo que van a hacer y comer o darles de comer a su familia. Entonces, ella pone así un ejemplo. No puedo permitir que en mi casa no haya una organización de quién va a hacer qué cosa, porque necesitamos que al momento de regresar todo esté en orden, limpio, listo, preparado para seguir avanzando con los planes que tenemos. Entonces, ella menciona un ejemplo y vamos a Génesis 22, 2 y 3. No podemos ser descuidados ni arbitrarios con cosas que nosotros consideramos importantes en nuestra vida, como nuestra salud, un calendario mensual de todas las cosas o pendientes, actividades, responsabilidades que tenemos, y tampoco con nuestra vida espiritual. Entonces, si ya están en Génesis, ¿quién me lo puede leer? Yo. Karen, por favor. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac todo. 2 y 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muy bien. Si ustedes se ponen a ver así el texto, casi al final vienen varias acciones que Abraham realizó. ¿Cuáles son esas acciones? De obediencia. Que se levantó. Se muy de levantó, mañana. ¿qué más? Enalbardó su asno, tomó a sus siervos, A su hijo. cortó la leña y al final fue. Oye, Jessica, y luego cómo sabía él que era la voz de Dios y luego no tenían Biblia, o sea, todo Porque eso tenía una relación con Dios. Exacto, a eso iba, pues sí, o sea, cómo sabía que era la voz de Dios y no la del diablo. Que, oye, me vas a matar a tu hijo, pues, ¿cómo no? O sea, es algo bien fuerte. ¿no? Sí. Entonces, para poder hacer todo lo que él necesitaba para cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo, si ustedes han leído el libro de Génesis, saben que en su momento Dios le pide a su hijo, que era el único hijo que tenía prometido por Dios, que lo tome como un sacrificio. ¿Cómo se sentirían ustedes si es el único hijo que tienen que Dios les prometió a través del cual Él va a bendecir y que Dios les diga, no, pues regrésamelo? Tuvo que tener una confianza muy grande en el Señor. Una relación bien fuerte. Así es. Y Él hizo un plan. Se levantó muy de mañana, dice ahí. No sé qué tanta distancia tuvo que haber recorrido, cuántos días eran, porque no era como, ay, ahorita vengo, voy a San José y por el tráfico te tardas 1 hora, ¿no? Pero no había coches entonces, tenía que llevar provisiones para el camino, comida, agua, cómo iba a transportar incluso el fuego. Lo iba a hacer ahí. O antes llevaban fuego en cantaritos y tenían que irlo cuidando, que no se les apagara, no sé. Entonces, tuvo que tener un plan. Se levantó muy de mañana, enalbardó su burro, tomó a sus siervos, cortó la leña y entonces fue a donde él tenía que ir. Los sacrificios entonces, lo vimos en el primer estudio, eran una cosa desastrosa. Tenían que destripar al animal y la sangre para acá y la carne para allá y la grasa así y las vísceras tal y ¿no? Todo un rito que había que hacer. Y entonces, imagínense todo lo que estaba pensando Abraham, que Dios le estaba pidiendo que matara a su hijo. Entonces tuvo que él silenciar todo su tormento emocional para poder confiar en el designio que Dios le había dado, en la asignación que Dios le había puesto. No lo dejó al azar, no lo dejó a ver si sale y vámonos, porque ya, sino que hizo un plan y lo siguió. Tenía una fe con entendimiento, entendía lo que Dios. Tenía una tarea muy ardua, muy meticulosa, tenía que prepararse, debía tener una estrategia, debía ser intencional, debía tener alguien a quien rendirle cuentas y debía tener atención al detalle o dedicarse a eso. Entonces podemos ver que necesitamos todas estas cosas, preparación y estrategia. Necesitamos rendir cuentas, necesitamos ser intencionales en seguir la voluntad de Dios y tener atención al detalle o dedicarnos para poder llevar a cabo un plan acorde a lo que Dios nos está pidiendo. Que son cosas sencillas, a veces dices, sí, con los ojos cerrados lo hago. Claro que sí, Señor, pero a veces no. Y a veces, muchas veces, incluso algo tan simple como el orgullo
puede retenerte de obedecer. La soberbia. Ujú. Sí. Así es, así es. Entonces, en preparación nos marca unas escrituras ahí en Nehemías 2, 7 al 9 y 13 al 15. Nehemías 2. Nehemías 2, del Además, 7 al 9 y del 13 al dije 15. al rey, del 7 al 9. Ajá. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. 13 al 15 también. ¿Alguien más que lo lea? Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Está ahí? Sí, Hasta el ¿verdad? 15, sí. ¿Cómo nos denota esta escritura toda la preparación que Nehemías tuvo para poder reconstruir las murallas? Ahora, revisar el lugar, ver las posibilidades, ver las opciones, anticipar las necesidades y las capacidades, porque ahí menciona, yo quise pasar por esta puerta y la montura de mi caballo no cupo. Entonces necesitamos revisar todas las cosas. Ahora, en estrategia, dicen Efesios 6, del 11 al 13. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Efesios 6, del 11 al 13. Ajá. ¿Lo leo? Sí, sí, léelo. ¿El qué? ¿Cuál es? 6 del 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hasta el 13, ¿verdad? Ajá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok. Perdón. Gracias. Aquí nos habla de la estrategia, a ver quién es nuestro enemigo y qué tenemos que hacer. Ver. No, estratégicamente pues es una armadura. Así es. Y ver que los recursos que tenemos vienen de Dios, que Él nos provee los recursos que necesitamos para poder ser obedientes, para cumplir su voluntad. También necesitamos rendir cuentas, que dice Eclesiastés 4, del 11 al 12. Eclesiastés 4, del 11 al 12. También si dos duermen juntos se abrigarán mutuamente, pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él, y un cordel triple no se rompe tan pronto. Así es. Que quiere decir que cuando tenemos apoyo de alguien, es más fácil que podamos vencer. Necesitamos tener a alguien que nosotros estemos viendo físicamente, porque Dios siempre está, pero necesitamos a alguien más que nos ayude para poder rendir cuentas. ¿Cómo voy con lo que Dios me está hablando que pida, que me está pidiendo?
cómo voy, qué estoy haciendo, en qué estoy fallando, en qué necesito que ores por mí. Por eso enviaba siempre de dos en dos, o sea, de eso veníamos platicando mi esposo y yo, de las ayudas, pues, de que nunca, que dijo que desde el principio el hombre no debería estar solo. Así, Sí, necesitamos ayuda, Ajá. un apoyo. Debemos ser intencionales. Colosenses 3, 1 y 2, ¿se lo aprendieron en el estudio pasado? ¿O no se lo aprendieron? Pura faramaya. ¿Tres qué? Colosenses 3, 1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta No, ahí. hasta ahí. Sí, hasta el 2. Intencionales. ¿En qué? ¿En qué debemos ser intencionales? ¿En buscar qué? Las cosas de Las arriba. cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Así es. Y por último, atención al detalle o dedicación, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el banquete del rey ni con el vino del rey y que pidió que no lo obligaran a hacer eso. Entonces nosotros necesitamos poner atención a qué detalles nos pudieran perturbar o hacer cojear o hacernos detener, tropezar exactamente de lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos tener una estrategia, necesitamos tener a alguien con quien rendir cuentas, ser intencionales en buscar las cosas de arriba y tener atención al detalle, preparar, proponernos en nuestro corazón para rendirnos al Señor. Esa palabra, proponerse Así es. en el corazón. Porque aquí dice que Daniel propuso no contaminarse en su corazón. Él lo propuso. Ahora pueden ver cómo las cosas no se pueden dejar al azar. O sea, ojalá y pase. Changuitos, porque sí sucede. Pues no. Para nada. Necesitamos poner manos en acción, establecer un plan y sobre todo pedir la guía del Señor. Que sí, todas esas cosas las podemos hacer nosotros, pero si estamos escuchando que necesitamos escuchar la voz de Dios, pues necesitamos ponerlo en acción. Entonces, cuando Abraham puso en obra su confianza en Dios, al planear obedecer lo que le había pedido, su fe fue recompensada con la aparición de ¿qué? ¿Qué apareció? Un cordero que sustituyera a su hijo. Y fue su salvación. Entonces, ¿qué tal ustedes y qué tal yo? Necesitamos prepararnos como Abraham para ser obedientes, para poder confiar en el Señor, sabiendo que lo que Él nos pida, Él nos va a proveer para poder cumplir con su voluntad, para poder escuchar su voz. ¿Comentarios? ¿Curitas? ¿Se los paso? Hace mucho tiempo, y aquí lo puse, no sé qué te parezca, Jessy, una dinámica, llevarnos de tarea una dinámica de ¿cómo se dice? Como un compromiso de 2 en 2, y en lo que va, no sé, de este curso, orar la una por la otra. Y que si hay esa confianza de que sabes que específicamente necesito que me ayudes a orar, ¿verdad? Por esta situación. ¿Cuántas somos? 2, 4, 6, 8, 10. De la amiga espiritual se llama. Cuando yo entendí esa parte de que debemos de rendir cuentas a alguien en la tierra también, como Jesús lo hacía por el Padre, ¿sí? Pues ahí en mi congregación, hace muchos años ya, pues yo estaba una maestra, por ejemplo, yo tengo mi maestra espiritual con la que a veces cuando tengo problemas, sabe que me está pasando esto, y ella ora por mí y me aconseja conforme a la palabra, pues, no conforme a mis deseos. Darte la razón. Ajá, y es bien padre porque no te sientes solo, pues, porque a veces el esposo es otro rollo. Igualmente él también tiene su maestro espiritual.
y te sientes bien padre porque sientes el amor de Dios pues, a través de esa persona de que ya haces cosas, yo que de repente me salgo de la voluntad y me va como en feria, como les digo hace rato, y ya voy con mi maestro y digo, ¿sabes qué me está pasando esto? Porque hice esto, yo desobedecí, y ya ella me aconseja. Y se siente muy bonito, la verdad, y yo sé que siento el respaldo, pues la cobertura de que también está orando por uno mismo. Y así. Pero sí, es muy buena estrategia eso que dice la hermana. Y la verdad sí funciona muy, muy bien. ¿Qué te parece si me ayudas a cerrar con una oración? Y ahorita hacemos lo del sorteo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto que tú has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón, tal cual es el título de este libro. Hemos llegado, Señor, al término de la primera lección, el primer encuentro. Padre, yo sé que es un compromiso individual, genuino, que tiene que venir de nuestro corazón. El estar pendientes de escuchar tu voz, Señor, en todo momento, en todo instante. Padre, ayúdanos a llevar este compromiso genuino, cada una de nosotras. Ayúdanos a ser perseverantes en ti, Señor, porque grande es nuestro galardón, tú lo has dicho, grande es la bendición. Padre, que alcancemos esos tesoros que trascienden lo terrenal, que trascienden, Señor, los tiempos. Ayúdanos a buscar esos tesoros, como lo dice tu palabra, donde no se corrompen las cosas. Padre, te doy gracias por ese tiempo, por la vida de Jessie que se ha preparado. Ayúdales a mis hermanas a valorar tu palabra y a valorar la enseñanza, ponerla por práctica. Ayúdanos a adquirir este compromiso con valor y sobre todo, Señor, con dedicación. Material tenemos, Señor, material abundante por ti, Señor, por tu amor. Gracias por la escritora. Y gracias por mis hermanas que yo sé que en su corazón van a disponer, así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ellas van a proponer en su corazón buscarte en su casa, buscarte en donde ellas caminan y tener la libertad para congregarse y perseverar en este curso, escuchando la voz de Dios. Gracias, Señor, lo creemos en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues concluimos.